Hola, bienvenidos al arte de vivir. Aquí estoy en mi taller de arte en Estudio 54 con María Ramírez, una gran amiga que conocí justamente a través de Zoom, a través de la pandemia, de sus maravillosas conferencias. Ella es abogado, madre de un hijo, casada, que llevaba una vida, pero de avión ahí en North Carolina. La familia es de Venezuela y ya habían construido su vida hasta que recibió una terrible noticia que ninguna mujer, bueno, hombres también sufren cáncer, quiere recibir. Así que bueno, María, cuéntame, ¿qué pasó? Hola María Pilar, primero muchísimas gracias por invitarme a tu espacio tan hermoso, el arte de vivir. Y realmente vivir es un arte, les cuento, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en mi vida y qué tuve que yo hacer con este arte de vivir? En febrero del 2017 me dieron un diagnóstico de cáncer de seno grado 4. 4. Comprometidos los linfos y el pulmón izquierdo. Eso fue el 23 de febrero. Bueno, en un segundo la vida te cambia. Yo soy intérprete legal y médico por muchos años aquí en Norte de Carolina y claro, en diciembre me sentí una pelotica y como yo soy intérprete médico dije, esto no está bien. Déjame esperar que pase la Navidad y el Año Nuevo porque tenía visita de familiares de Florida y me voy a hacer el chequeo. Yo cada 2 años me hacía el chequeo y todo estaba bien. Y sí, evidentemente, pues cuando me hacen el chequeo aparece comprometidos inclusive 14 linfos y 3 spots en el pulmón. Pero como yo había transitado esto del cáncer como intérprete por muchos años, más de 11 años, pues yo me acuerdo que yo me quedé mirando a la doctora y me pasó una película de todas las pacientes que yo había interpretado y lo único que le dije, doctora, yo sé para dónde voy, pero yo quiero que usted me diga cuál es el porcentaje de vida que yo tengo, porque cada diagnóstico de cáncer es diferente, es individual. Dígame qué porcentaje tengo y ella me dice, bueno, María, de acuerdo a tu diagnóstico, el porcentaje de vida es 2%. Y yo me acuerdo que yo le dije, yes. Y la doctora se me quedó mirando y yo le dije, doctora, yo no me preocupo por el 98% de mortalidad. Para mí es vida. Si yo tengo 2% de vida, esto es maravilloso. Gracias, fue lo único que le dije. Yo voy a estar en ese 2%. Claro, María Pilar, como había estado 11 años siendo intérprete, yo sabía para dónde iba y como yo sabía para dónde iba, inmediatamente le dije a mi doctora, no me voy a colocar la quimioterapia convencional. Yo voy a ir a un clinical trial, a una medicina experimental, porque no tengo nada que perder, estoy en grado 4, ¿verdad? Claro, si estuviera en grado 0, en grado 1, pues sí, la quimioterapia, la radioterapia, porque esos son los tratamientos, pero ya en grado 4, déjeme probar un tratamiento experimental, porque eso sería buenísimo de que yo fuera un número en la estadística de las latinas, porque las latinas no les gusta o no nos gusta, vamos a incluirme en tratamientos experimentales. Y bueno, aquí estoy, 5 años después, estoy tomando un tratamiento experimental, sigo con el tratamiento experimental y ¿qué vino para mí? Para mí vino, María Pilar, un tsunami. O sea, yo después llegué a mi casa y yo decía, ¿cómo se lo digo a mi esposo? ¿Cómo se lo digo a mi hijo? ¿Cómo se lo digo a mi familia? Yo ese viernes, yo me acuerdo que era un viernes, no pude hablar, no pude hablar. Yo entré al baño, lloraba, salí, al otro día me levanté y yo no podía dormir. Y yo decía, se los tengo que decir, pero quiero estar un poquito más calmada. Y en la mañana del sábado salí a caminar sola, salí a caminar. Respiré muy profundo y dije, bueno, tengo 2% de vida. Mi doctora me dijo que era incurable, pero cuando yo vi la palabra incurable, inmediatamente dije,
curable. Esto quiere decir que yo me tengo que curar internamente para curarme externamente. Entonces, por ahí, después de caminar y de darle gracias a Papá Dios, le dije, ¿para qué me vino esta enfermedad? ¿Qué me viene a enseñar en este momento de mi vida en la que yo venía trabaje, siendo buena madre, buena hija, buena hermana? Es decir, yo no decía, ¿por qué me dio a mí? No, sencillamente, ¿qué? ¿Para qué me estás mandando esto, papá Dios? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida para yo resetearme por dentro y comenzar otra vez? Que ya tengo una condición de vida, ¿no? Y tengo que asumirla. Y bueno, ahí empezó mi arte de vivir en cáncer. Hoy sí, muy increíble porque yo noto que es una noticia como que realmente es un terremoto. Bueno, yo soy chilena, así que ahí tenemos harto terremoto, tsunami, volcanes, entonces yo creo que es peor porque cómo se asume con la familia. Mira, yo hice una recopilación de algunas fotos que vamos a compartir. Ahí lo tenemos. Tengo, parece, a ver, estás tú ahí, ¿se Pero ve? mira esta foto. Este es con mi hijo. Ya. Ese es mi hijo adorado. eh, el darle la noticia a él fue muy duro porque yo lo único que le dije, bueno, hijo, de esta vamos a salir, como hemos salido de todas, claro. Él me responde, mami, ¿cómo voy a vivir yo sin ti? Yo, a partir de ese momento que él me dijo eso y yo lo abracé, le dije, yo siempre voy a estar aquí en tu corazón. Comencé, María Pilar, a trabajar el desapego. Porque, fíjate tú, yo tengo 5 años, él acaba de mudarse de aquí de mi apartamento con su novia, por supuesto, pero yo empecé a trabajar el desapego como que me iba, perdón, me iba una semana para Miami a trabajar, ¿no? Pero para que él sintiera poco a poco que él y mi esposo tenían que valerse, tenían que ir trabajando todo eso y no depender, porque tú sabes que como mamá latina, pues uno es mamá gallina, ¿no? Y mi único hijo. Y empezamos a transitar y seguimos transitando esto de que él ya está formado, de que él inclusive, como te digo, se mudó en febrero con su novia, el domingo vino y me invitó a almorzar con su novia, casi todos los sábados viene a comer arepa. Entonces, seguimos trabajando. Yo sé que es muy difícil porque cuando a uno le da cáncer, dicen a la familia entera le da. Ellos tienen en su mente, yo los considero, yo soy muy positiva y en 5 años ni mi hijo ni mi esposo me han visto un día en la cama, ni un día, porque ni hasta gripe me ha dado, gracias a Dios, ni COVID ni nada. Entonces, como no me han visto en la cama, pues ellos dicen, no, mi mamá está bien. Y él, claro, él entra y me dice, mamá, ¿cómo te sientes? Bien, chévere, haciendo ejercicio. Yo tomé ese cambio y esa actitud en favor a ellos y en favor a mí también, porque pues algún día nos tenemos que ir de aquí. Este, y eso lo estoy trabajando. Nunca había pensado en trabajar en el desapego y bueno, ahora estoy trabajando en eso con mi hijo precisamente. ¿Cómo lo tomaron ellos al principio? Bueno, no muy bien, por supuesto. Mi esposo más bien es callado. Yo sé que bueno, mi esposo me dijo inmediatamente, te sales del trabajo y te dedicas a tu tratamiento. 6 meses, no aguanté más, no aguanté. A los 6 meses dije, no, me voy a volver una paralítica intelectual, tengo que salir a trabajar. Y bueno, empecé a trabajar freelance, ya no de 8 a 12, sino como a mí me venía, ¿no? Como yo iba sintiendo. Y mi hijo
lo tomó muy, pero muy, le pegó muchísimo al principio, por supuesto, al decirle, tenía que decirle la verdad, el grado 4, o sea, esa es la verdad. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, hemos manejado más la situación como una realidad, como una condición, como una circunstancia que estoy viviendo yo. Inclusive, María Pilar, ya hay hasta, ya hasta nos da risa, por ejemplo, a veces se me pierde la prótesis, entonces yo empiezo, ¿dónde está mi tata? ¿Dónde está? Y entonces ellos se ríen y dicen, mamá, usted de verdad, a veces se ríen porque les digo, ay, Dios mío, este pelo que no me crece, estas pestañas, estas uñas, pero todo tiene arreglo, todo tiene, si tengo que ponerme uñas postizas, me pongo. Si me tengo que poner pestañas postizas, pues me pongo. Pero ya yo lo tomé. El primer año fue muy fuerte porque el primer año era cómo me estaba cayendo el tratamiento, cómo se iba desapareciendo mi seno izquierdo, porque se desapareció en menos de 8 o 9 meses, ¿no? Se iba consumiendo. Y, y fue fuerte, como te digo, fue un tsunami, un terremoto emocional, físico, financiero, porque aquí en Estados Unidos todo lo que es medicina y medicina de cáncer, pues es realmente costoso, pero hemos ido saliendo porque pues nos hemos unido, somos muy unidos siempre, pero esto como que nos llevó a que cada uno iba a ocupar el lugar que le correspondía y íbamos entre todos, junto con mis primas, mi sobrino, mi hermana, íbamos a salir adelante. Así lo tuvimos. Y convencidos de que algún día pues todos nos tenemos que ir, ¿no? Eso hay que manejarlo, eso hay que hablarlo. Mm. Inclusive yo ya tengo paga el día de funeraria y la cremación. A mi hijo no le gusta hablar de eso, pero ya le dije, aquí tienes, esta carpetica es eso. A la hora que me pase algo, ya saben lo que tienen que hacer. Porque es la realidad y hay que estar preparado para todo. Ahora tú parece que igual tenías una base también religiosa. Has comentado uno de tus hermanos es pastor en Venezuela. Em, ¿Te Mi ayudó? hermano, sí, me ayuda, no me ayudó, me sigue ayudando. Acuérdate que todavía, o sea, yo digo que la gente dice "Es que eres una sobreviviente". Yo creo que todos en la vida somos sobrevivientes, realmente. Yo todavía tengo eh, mi tratamiento porque en el CT scan que me hacen cada 3 meses, pues aparece todavía, primero en una bola de softball en el seno, ahora aparece un hot cake. En el pulmón eran 3 spots, ahora hay 1,5. En los linfos eran 14, ahora hay 4. O sea, voy paso a paso con nuevos tratamientos, por ejemplo, el del seno, cuando aparezca como una crepe de ancho y de eso, entra una aguja y lo congelan. Entonces, pues eso vamos adelante en muchísimas tratamientos y cosas que vienen en la vida. Ahora, la parte espiritual, María Pilar, es básica. La fe que uno tiene. Yo soy bautizada católica, mi hijo es bautizado, todos somos bautizados católicos y la primera visita que yo hice al salir del hospital fue a la iglesia. Fue lo primero. Yo me fui directo a la iglesia a llorar en la iglesia. Y te voy a decir algo, mi hermano se convierte pastor cristiano, él vive ahorita en Colombia con esta situación de Venezuela, pasa para Colombia. En Colombia yo tengo unos primos hermanos que se convirtieron en el cristianismo, lo invitaron a participar, le encantó, entró a la universidad de allá de Bogotá. Mi hermano me sigue ayudando, mi hermano me da palabra, lo que dan palabra todos los días en la mañana, esa fe que uno tiene, esa fe que uno tiene de que el superior, llámese como se llame, el nombre que le quieran poner, en lo que quieran creer. Yo a todas las pacientes de cáncer en las que hablo y les doy charlas, le digo, tienen que creer en algo superior, tienen que creer en algo, en lo que ustedes quieran, la Virgen de Guadalupe, Papá Dios, Jehová, Alá, el sol, la luna, las estrellas, los astros, no sé, porque cada quien tiene sus propias creencias. Abrácense, abrácense a esa fe, porque ahí está.
ahí está la paz, ahí está la tranquilidad, inclusive cuando me tomo la quimio, porque lo mío es oral, el tratamiento, cuando tomo la pastilla, yo siempre me la pongo en la mano y hago una oración. Esto es para bien de mí, esto va a entrar a mi cuerpo y me va a sanar, esto viene del infinito. Claro, porque el superior le da la inteligencia a los que están trabajando en medicina. Entonces yo me entregué cuando estaba, fíjate tú, María Pilar, cristianos, católicos, todos se saben el Padre Nuestro, porque si tú lees el Padre Nuestro, y eso fue uno de los consejos de mi hermano, hermana, cuando empiece a decir el Padre Nuestro, ruméelo, medítelo, cada frase. Y fue de verdad una tranquilidad grandísima cuando yo llegué a la frase, Señor, hágase tu voluntad. Cuando yo solamente la dije, yo respiré profundo, caí de rodillas literal y dije, esto es, Señor, hágase tu voluntad. Aquí estoy yo. Claro, yo le dije, bueno, yo quiero estar hasta los 100 años. Y me dio risa, yo sola hablando con papá Dios. Bueno, se haga tu voluntad, pero después que yo cumpla 100. Entonces, yo me río de esto porque de eso se trata la vida. Fíjate, yo estoy viviendo esto de hace 5 años. ¿Cuántas personas no han fallecido con esta enfermedad terrible del COVID que no estaban bien, estaban sanos, estaban perfectos? Sí. Entonces, somos tan frágiles, somos tan, es como una chispa de vida lo que tenemos aquí, que desde ese momento yo decidí vivir viviendo, no vivir muriendo, sino vivir viviendo cada minuto de mi vida. Sí, muy buena frase. Y eso me remite a este afiche, que es uno de tus numerosos afiches, donde te has dedicado a difundir, no solo a tomar conciencia para las mujeres, sino también a todo este tema también de desarrollo personal, espiritual, de vivir viviendo, darse cuenta. Em, Cuéntame que ese ha sido un camino muy especial para ti. Sí, ha sido un camino especial, bonito, el que aquí existe en Norte de Carolina algo que se llama The Pink House, la Casa Rosada, donde vamos las pacientes de cáncer. Primero era en inglés, cuando a mí me diagnostican en febrero, yo en marzo, que me estoy haciendo miles de exámenes, le pregunto a la doctora, fundaciones, organizaciones, grupos de apoyo. Me dijo, sí, María, aquí a media cuadra queda de Pink House. Y fui, inmediatamente salí del examen y me fui para allá, me presenté, vi que todo era en inglés y dije, pero ¿por qué las latinas aquí no tenemos algo, no? Eso fue febrero. Octubre nos dieron una noche latina, o sea, el último jueves de cada mes podemos ir las latinas a conversar, a hablar, a comer, a tener clases, a tener terapia. Mira, hemos traído personas que maquillan, que cortan el cabello, pastoras que han venido a darnos clases. Yo he dado sesiones de yoga de la risa, he dado conferencias, he dado taller. Es decir, todas colaboramos voluntariamente para que porque es que todos los días nosotros tenemos un chat en WhatsApp y todos los días o todas las semanas, María Pilar, entra una hispana y unos casos terribles, de verdad terribles, ¿no? Entonces, claro, yo les cuento ahí, claro, imagínate, yo soy un referente que soy grado 4 y que me ven siempre arreglada, acomodada, porque yo digo, eso te sube el espíritu, el ánimo, ¿no? Entonces, en eso hay una terapia que se llama terapia de la escritura. Y un día estábamos en terapia de la escritura y yo les cuento lo que yo estoy viviendo porque estoy pasando por los aeropuertos todos los meses, porque estaba trabajando con una compañía en la costa este, y todos los meses, cada vez que pasaba, me pasaba lo mismo. Cada vez que me ponían el aparato que te ve el cuerpo, pues aparecía un bulto aquí. ¿Por qué? Porque yo cargo una prótesis. Entonces, cada vez que me decía, pase por ahí siempre, yo empiezo a sacarme la prótesis y ellos, no, 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 guárdesela, guárdesela. Y en mi maleta
maleta, yo dejo siempre, tú abres mi carry-on y están dos prótesis, una blanca o negra o transparente, depende del color que me vista, ¿no? Y siempre las dejo de primeritas porque yo sé que siempre me van a abrir la camioneta, el carry-on. Y me da risa porque, claro, la gente de TSA, que son los que chequean, pues se quedan locos cuando ven eso y lo tocan así como, wow, ¿qué es eso? Y ahí apareció este afiche tan maravilloso que tienes de Tata's Tale, los cuentos de las tatas. En claro, este cuento que yo les di a ellas en ese momento, de que yo me la sacaba, de que ellos la veían, de que la tocaban, de que era de colores. Y una vez una me dijo, ¿y por qué cargas de varios colores? Yo le dije, no, inclusive las combino con los zapatos, le digo yo el color de los zapatos, para reír un poco. Entonces, una chica, la que dirige la terapia, que es escritora de teatro y eso, bueno, se puso a escribir un guión de Tata's Tales. Lo hicimos este mayo. Claro, hay historia, por ejemplo, de otra chica que su mamá, sus tías, ella, sus hermanas y sus dos hijas, todas con cáncer de seno. Imagínate tú, una familia. Esa historia también está plasmada en The Tata's Tales. También está plasmada la de una estudiante de la universidad muy joven, negada totalmente, medio hippie, medio orgánica y todo, y que no podía creer que, o sea, tener cáncer. Y mira, María Pilar, el cáncer no distingue ni edad, ni raza, ni sex, ni cuestión religiosa, ni social, ni nada. Tú te quedas impresionante de cómo ahora, después del 2020, fíjate, yo lo tuve el 2017, comencé con este viaje, ¿no? Pero en este año ha habido un increase, pero ha crecido increíble. Me imagino que es por tanto el estrés que hemos vivido en el 2020 y 2021, porque recuerda que cáncer viene 99% emocional, mental, el corazón. Sí, cuando uno no resuelve situaciones, cuando uno no sabe cómo manejar, cómo gestionar emociones, las células, tu cuerpo somatiza. Entonces, por eso entiendo que hay un crecimiento enorme de cáncer de mama, pero también hay un crecimiento enorme de sobrevivientes por tantas técnicas que son de médicos como son alternativas excelentes para llevar este viaje. Yo le digo a las amigas que están en la Casa Rosada, quítense la palabra cáncer de la mente. Hay que quitársela, porque mucha gente, cáncer, te vas a morir. Cáncer, sentencia de muerte. Cáncer, no. Es como decir, tienes la presión alta, tienes diabetes, tienes fibromialgia. ¿Tú qué es lo que tienes que hacer? Buscar emocional, espiritualmente, dónde está la falla para arreglar por dentro y acompañarte de los médicos para que te digan y te dirigen qué es lo que tengas que hacer. Pero no porque gente con cáncer cero, María Pilar, cero, grado cero, se muere, solo porque la palabra, boom, le revienta todos sus órganos y es emocional. Yo esto yo lo hablo y cuando yo digo diagnosticada de cáncer, fíjate que te digo diagnosticada de cáncer. Yo no digo yo tengo, yo digo yo estoy diagnosticada. ¿Por qué? Porque yo hablo con mis células. Mis células me están escuchando en este momento. Y yo en las noches hablo con ellas y le digo, vamos, estamos mejorando, bien. Cada vez que mi CT scan sale limpio todos mis órganos y cada tumor más pequeño, las felicito, los celebro, me pongo contenta, le doy, porque es así. Nosotros con la mente podemos controlar todo nuestro cuerpo. ¿Qué te parece? Sí, sí, mira, mira, ahí sales ahí también. Creo que no sé si es el disfraz de la obra de teatro. ¿Dónde está? Aquí, se fue la pantalla, espérate. Se fue la pantalla. Sí, ahora te voy a contar, te doy la primicia, para octubre, eso primero fue una obra de teatro leída, que se llama Leyendo el guión. Ahora vamos a actuar. Y en el actuar, pues me sacaré la prótesis, vendrá, iremos a hacer todo lo que tiene que ver con los cuentos de las tatas, de Tatas Teo.
Claro, ¿no? Es muy especial, además que se sumó también ya para el 2020, el inicio, lo de la pandemia, y ahí veo que tú decidiste usar las herramientas de Zoom, que eran más o menos, o sea, existían, pero No no masivas. existía. Claro, entonces la empezaste a convocar al Charlando con María, que ahora te Que ha ya llevado a una, vuelve, ya. sí, que te ha llevado a una segunda parte de tu vida, que eso lo veremos en otra entrevista, porque es cómo usas tú el lenguaje en forma tan maravillosa, eso que, porque nosotros no lo pensamos, cuando uno dice, soy diagnosticada de cáncer, qué increíble es lo diferente de decir tengo cáncer, es verdad, es como terrible, uno se aniquila. O cómo usamos, digamos, a veces nos reímos de La cosas, palabra. o claro, palabras que en el fondo tienen un uso que no pensamos. Entonces yo noto que tú cada frase que emites tiene un sentido detrás y bueno, eso te abrió todo lo que era y es todavía el mundo de las conferencias, el speaker, y no solo bla bla tampoco, sino que tienes un contenido. Claro, esa es la idea. Y siempre me gustó hablar como abogado, pero mira, se unió lo del diagnóstico de cáncer. El primer año estuve, vamos a decir, calladita, ¿no? Buscando, recuperándome, viendo esa parte interior que yo tenía que sanar. Fíjate que me certifiqué de coach para mí, o sea, para entender cómo llegar, cuáles son las herramientas porque claro, yo vengo de otro mundo, el mundo de las leyes y de intérprete era legal y después pasé al mundo de las criptomonedas, entonces de las finanzas, empecé más a ese mundo espiritual, interno, interior, y ahí encontré que lo primero que hay que nosotros cada día, porque es un trabajo de cada día, la palabra, cómo hablar, cómo hablarme, cómo iba a ser ese diálogo con María Ramírez, no culparse, sin juicio, ya estoy en esta circunstancia, cuando me viera que mi seno se iba desapareciendo, mira, uno como mujer, yo miraba hacia el espejo y yo decía, pero no importa, estás bella, todavía te queda el otro. O sea, trataba de, porque lo sentía de verdad, lo sentía. Yo en esto no me puedo victimizar, yo en esto tengo que salir adelante. Esto es parte, esto se construyó por algo, al yo saber por qué, lo voy a mejorar y ahora para qué. Cuando uno entiende, cuando uno comprende realmente lo que está pasando, y ya lo maneja, María Pilar tiene que comunicarlo, tiene que compartirlo con los demás, a alguien allá afuera, alguna mujer, algún familiar que tenga alguien con cáncer de seno, a lo mejor le hace clic en el corazón y dice, wow, yo tengo que ayudar a mi hermana, a mi mamá, yo me tengo que ayudar. Claro, hay muchísima ayuda afuera, pero tiene que empezar de ti. Tiene cualquier enfermedad, cualquier crisis, cualquier, la palabra, el diálogo que tú tengas contigo. Fíjate tú, ¿cuál es la persona con la que tú más hablas en el día? Tú misma, porque estás pensando, 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 pensando. ¿Y cómo se construyeron esos pensamientos? Con la palabra que te dio tu mamá y tu papá, porque tú llegaste sin hablar y tú llegaste sin tener ninguna palabra. Ahí te empezaron a construir. Entonces, cuando uno se va dando cuenta ya en cierta edad y cierta responsabilidad de decir, un momentico, no tengo que repetir esto, debo cambiar en esto, la palabra, porque los pensamientos siguen negativos, porque es palabra, es palabra. Lo primero fue la palabra que te dio tu mamá, la palabra que te dio tu papá, fueron construyendo esos pensamientos, tus hermanos, tu vida, tu entorno, tu ciudad, tu país, tu religión, tu cultura. Eso fue construyendo tus pensamientos y tu imaginación también, porque la mente ese es uno de los principales. Tú tienes una imaginación hermosa, de verdad, que debiste haber vivido porque pintas. Todos los que están en arte, yo digo también, yo no pinto ni estoy, pero estoy en otra manera de arte que es el arte de hablar. Y así como lo has hablado tú, el arte de vivir. Todo eso fue construido antes. Entonces, cuando uno se da cuenta
y es responsable y sabe que esos pensamientos negativos se pueden cambiar por positivos, que le puedes hablar a tus células, que puedes manejar tus emociones, que puedes gestionarlas, porque somos seres emocionales y sensibles. Entonces vamos a aprender a gestionarlas, a manejarlas, y empezando con la palabra, porque con la palabra se formaron los pensamientos. Y qué bueno que el cerebro es neuroplástico, que podemos borrar y resetear otra vez todo aquello que recibimos desde pequeñitos. Bueno, Gracias, María Pilar. María, realmente un gusto porque incluso te iba a preguntar qué recomendación darías, pero yo veo con todo lo que has dicho, realmente veo que Mira, cada mujer primero, o cada persona que tenga cáncer, porque hay de otros tipos también, parece que hay que buscarse más a uno mismo. Dime, sí, qué agregarías? primero prevención. Prevención, te voy a hablar de cáncer de seno, prevención, porque no hay edad para el cáncer y hay muchos tipos de cáncer. Ahora aparecieron dos por las prótesis que se meten para aumentar, ¿no? Pero bueno, cada quien, prevención. Y segundo, lo que tú acabas de decir. Eh, no, segundo, yo creo que lo más importante, antes de la prevención, tienen que creer en algo. Abracen su fe, en lo que ustedes crean para cualquier crisis, para cualquier enfermedad, para cualquier cáncer. Después la prevención, siempre la prevención. Y luego eso que acabas de decir, el buscar adentro, el sanar tu niña interior, el comunicarte bien, el leer, el aprender. María Pilar, ahora tenemos el YouTube, tenemos una sala como la tuya, que es el arte de vivir. Ahorita nadie puede decir no, porque yo no tengo plata, no, porque eso queda muy lejos, no, porque no, ve aquí, ve a YouTube, ve al arte de vivir, conéctate con otras salas, con otras canales que te van a dar las herramientas para salir adelante. Pero tú eres el único que puedes colocar todo eso en tu interior y activar, moverte, hacerlo, aprenderlo, experimentarlo y después comunicarlo y compartirlo, porque ahí está el secreto de vivir. Sí, maravilloso mensaje. Tú tienes el secreto de vivir y yo el arte de vivir, y a ver si lo compartimos todos para construir un mundo más sabio y personas, todos más sanos, realmente, tanto de espíritu, mente y cuerpo. Muchas gracias, María.